No esperaba nada inusual la noche en que conocí a George. Era solo otro turno de noche que se alargaba hasta convertirse en algo más pesado que el cansancio. El tipo de turno en el que tu cuerpo sigue moviéndose, pero tu cerebro siente que va unos segundos detrás de todo. Había estado en el hospital todo el día, doble turno, personal insuficiente, demasiadas cosas saliendo mal al mismo tiempo. Para cuando finalmente salí, el aire se sentía más frío de lo que debería, como si el mundo hubiera seguido adelante sin mí. Fue entonces cuando vi el camión de bomberos estacionado al otro lado de la calle. No era inusual en sí. La ciudad era ruidosa, impredecible. Las sirenas eran solo ruido de fondo la mayoría de los días. Pero esta vez no se movía. Solo estaba ahí, con las luces apagadas, el motor en silencio, como si ya hubiera hecho lo que había venido a hacer. Y apoyado contra él estaba él, George. En ese momento no sabía su nombre. Solo noté la forma en que estaba parado, sin casco, la chaqueta abierta, pasándose una mano por el pelo como si intentara sacudirse algo. Parecía cansado, no de la misma manera que yo, pero lo suficientemente parecido como para reconocerlo. Nos miramos a los ojos durante quizás un segundo. Luego aparté la mirada porque eso es lo que uno hace. No se mira fijamente a los extraños, especialmente a aquellos que parecen salir de algo intenso. Pero algo de ese momento se quedó grabado, como si ambos nos hubiéramos percibido sin querer. Empecé a caminar. A mitad de cuadra escuché pasos detrás de mí. Oye, me di la vuelta. Él se acercó trotando lo suficiente para alcanzarme, frenando al acercarse. De cerca se veía aún más desgastado. Manchas en la cara, ojos un poco desenfocados, como si aún no hubiera regresado del todo. Perdón, dijo, ligeramente sin aliento. Esto va a sonar raro. Levanté una ceja. Esa es una forma fuerte de empezar. Soltó una risa baja. Sí, justo. Hubo una pausa. No exactamente incómoda, solo incierta. Luego dijo, pareces haber tenido un día largo. Parpadeé. ¿Tan obvio? Un poco, admitió. Yo también acabo de salir del turno. Pensé en decir algo antes de que ambos desaparezcamos en lo que venga después. Eso me tomó por sorpresa. La mayoría de la gente no habla así, no con extraños, no de noche, en una calle cualquiera después del trabajo. Soy Benjamin, dije antes de poder pensarlo demasiado. George, nos dimos la mano. Rápido, simple. Pero su agarre se demoró una fracción más de lo necesario, como si se estuviera anclando. Mira, dijo, mirando hacia el camión y luego de nuevo a mí. Iba a casa, pero, titubeó, eligiendo las palabras con cuidado. ¿Alguna vez sientes que ir a casa justo después de un turno es la peor parte? Solté un pequeño suspiro. Sí, en realidad. Exacto, dijo, aliviado. Es demasiado silencioso. Tu cerebro finalmente se pone al día. Asentí. Conocía esa sensación demasiado bien. Él cambió de peso y luego lo dijo de forma casual, pero no descuidada. Si no tienes ganas de lidiar con eso esta noche, podrías venir a mi casa. Solo pasar el rato un rato. Lo estudié. Un extraño, un bombero, parado bajo una farola, invitándome a ir a su casa como si fuera lo más normal del mundo. ¿Haces esto menudo? Pregunté. ¿Ofrecerle a tipos al azar un lugar para descomprimirse? Sonrió levemente. No. Primera vez. Reconfortante. Se rió de nuevo, más suave esta vez. Mira, puedes decir que no. Totalmente justo. Solo, se frotó la nuca. Sé lo que se siente. Y a veces es más fácil no estar solo justo después. No había presión. Ningún tono raro, solo honestidad. Y por alguna razón eso hizo más difícil irme. Miré la calle vacía, pensé en mi apartamento, oscuro, silencioso, esperándome. Pensé en sentarme allí solo con todo lo que había estado reprimiendo todo el día. Luego lo miré de nuevo. Solo pasar el rato, aclaré. Solo pasar el rato, confirmó. Dudé un segundo más y luego asentí. Está bien. Su alivio fue inmediato, pero sutil, como si se hubiera preparado para un rechazo y no supiera del todo qué hacer ahora que no había llegado. Genial, dijo. Genial. Mi casa no está lejos. Caminamos lado a lado, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. El tipo de silencio que no se siente forzado. Solo dos personas existiendo en el mismo momento, ambos demasiado cansados para pretender ser otra cosa. Después de un minuto, él dijo, ¿siempre confías en extraños tan fácilmente? No realmente, respondí. Tú simplemente no te sientes como uno. Me miró, sorprendido por eso. Sí, sí.
Miró hacia adelante de nuevo, más callado ahora. Bien, dijo. Aún no me daba cuenta, pero ese fue el momento en que algo cambió. No dramático, no obvio, solo el comienzo. El lugar de George era exactamente lo que esperaba y al mismo tiempo nada de lo que imaginaba. Pequeño, limpio de una forma práctica, no pulida. Un sofá que claramente había visto noches largas. Una cocina que se veía usada pero no desordenada, y un leve olor a algo cálido. Café quizás. O simplemente el rastro de estar habitado. No es mucho, dijo, quitándose las botas cerca de la puerta. Está bien, respondí con honestidad. Se siente real. Me miró como si esa respuesta significara más de lo que debería. Sí, dijo en voz baja. Ese es más o menos el objetivo. Entré más adentro, de repente consciente de lo inusual que era la situación. Había seguido a un extraño a su casa, un bombero a que había conocido hacía 20 minutos, y sin embargo no me sentía en guardia. Solo consciente. Él se dirigió a la cocina sin preguntar, agarró 2 vasos y los llenó de agua. Primera hidratación, dijo, entregándome uno. No negociable después de un turno. Lo tomé, y se me escapó una pequeña sonrisa. ¿Siempre eres tan mandón? Solo cuando tengo razón. Reí por lo bajo y bebí un sorbo. El agua fría ayudó más de lo que esperaba. Durante un minuto no hablamos. Él se apoyó en la encimera. Yo me quedé cerca del borde de la sala, ambos descomprimiéndonos a nuestra manera, simplemente existiendo en el mismo espacio. Era silencioso, pero no pesado. ¿Día difícil? Preguntó finalmente. Exhalé lentamente. Sí. ¿Tú? Asintió. Sí. Otra pausa. Luego añadió. No tienes que hablar de ello. Lo sé. Dije. Lo mismo para ti. Me miró de nuevo. Esa misma expresión pensativa de antes. Trato. Algo de eso. Sin presión. Sin indagar, lo hizo más fácil en lugar de más difícil. Me senté en el sofá, recostándome, dejando que mi cuerpo finalmente se relajara de una forma que no había hecho en todo el día. George se quedó donde estaba un segundo, mirándome como para asegurarse de que realmente me sentía bien estando allí. Luego se acercó y se sentó en el extremo opuesto. Ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Respetuoso. Normalmente pongo algo, dijo, agarrando el control. El ruido de fondo ayuda. Si no, mi cerebro empieza a reproducir todo. Sí, murmuré. Entiendo eso. Encendió un programa cualquiera. Nada intenso, solo voces llenando el espacio. Ninguno de los dos le prestaba atención. Después de unos minutos me di cuenta de algo. Mis hombros ya no estaban tensos. No había mirado la hora. No estaba pensando en el hospital. Eso solo ya se sentía raro. Eres bueno en esto, dije de repente. Me miró de reojo. ¿En qué? En hacer que no se sienta como si todo fuera demasiado ruidoso en tu cabeza. Sostuvo mi mirada un segundo más de lo esperado. Práctica, dijo. Había algo detrás de esa palabra. Algo que no amplió. No insistí. En cambio, me moví un poco, acomodándome más cómodo en el sofá. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? ¿Bombero? Sí. Unos años, dijo. Lo suficiente para saber cuándo no irse directo a dormir. Asentí. Misma lógica, trabajo diferente. ¿Qué haces exactamente? Preguntó. Dudé medio segundo. ¿Hospital? Dije. Turnos largos, demasiada gente, poco tiempo. Tiene sentido, dijo en voz baja. Después de eso caímos en conversación. No profunda, tampoco superficial. Solo real. Cosas pequeñas. El trabajo, historias al azar, el tipo de charla que no se siente como una entrevista ni como una actuación. En un momento me atrapé mirándolo en lugar de escucharlo. La forma en que hablaba, calmado, medido, como si eligiera las palabras en lugar de lanzarlas. Como si estuviera acostumbrado a tener cuidado consigo mismo, con los demás. ¿Siempre eres así? Pregunté. Frunció el ceño ligeramente. ¿Cómo? ¿Presente? Dije. La mayoría de la gente no lo está. Soltó un suspiro suave. En mi trabajo no te puedes dar el lujo de distraerte. No es a lo que me refería. Me miró de nuevo, más afilado esta vez. No aparté la vista. Por un segundo algo cambió entre nosotros. Sutil, pero real. Luego lo rompió, inclinándose un poco hacia atrás, pasándose una mano por el pelo. Tú también eres diferente, ¿sabes? Dijo. Levanté una ceja. Ah. ¿Sí? Sí, dijo. No dijiste que no. Sonreí levemente. Todavía me sorprende eso. Un poco. A mí también.
Eso lo hizo reír de nuevo. Quieto, genuino. La habitación se sentía más cálida ahora. No físicamente, solo más fácil. El tiempo pasó sin que ninguno de los dos se diera cuenta. El programa cambió 2 veces. Ninguno estaba pendiente. En algún momento George se levantó. ¿Café?, preguntó. Dudé. ¿A esta hora? Se encogió de hombros. Ya pasamos el punto de lo normal. Justo. Lo observé en la cocina. La forma en que se movía, cansado pero firme, como si la rutina lo mantuviera anclado. ¿Haces esto menudo?, pregunté. ¿Dejar que la gente se quede después de tu turno? No se giró de inmediato. No, dijo después de un segundo. Solo tú. Eso cayó más pesado de lo que debería. ¿Por qué?, pregunté. Finalmente me miró. Porque parecías necesitarlo, dijo simplemente. No había actuación en ello. Ningún significado oculto, solo verdad. Y por alguna razón eso hizo que me costara respirar un segundo. Miré mis manos y luego volví a mirarlo. Sí, dije en voz baja. Lo necesitaba. La cafetera zumbaba suavemente entre nosotros. Ninguno habló, pero el silencio ya no estaba vacío. Se sentía como si algo estuviera empezando a tomar forma. Lento, no dicho, pero imposible de ignorar. Y por primera vez esa noche me di cuenta de que realmente no quería irme. No noté lo tarde que se había hecho hasta que la ciudad afuera quedó completamente en silencio. No el usual zumbido distante, simplemente quietud. George me entregó el café y se sentó de nuevo, un poco más cerca esta vez. No lo suficiente como para señalarlo, pero lo suficiente para que lo sintiera. Cuidado, dijo. Está fuerte. Tomé un sorbo de todas formas. No estaba bromeando. Jesús, murmuré. Sonrió de lado. Te lo dije. ¿Bebes esto regularmente o es un castigo? Depende del día. Negué con la cabeza, pero no lo dejé. Nos quedamos allí de nuevo, lado a lado, el sonido bajo de la televisión llenando la habitación. Pero ahora el silencio entre las conversaciones se sentía diferente, menos como recuperación, más como conciencia. Podía sentirlo allí, no solo físicamente presente. En algún momento se inclinó hacia adelante, codo sobre las rodillas, mirando a nada en particular. ¿Alguna vez te pasa ese momento?, dijo, en el que todo te alcanza de golpe? No respondí de inmediato. Sí, dije al final. Normalmente cuando dejo de moverme. Asintió lentamente. Igual. Había un peso en su voz esta vez. No abrumador, pero real. Me giré un poco hacia él. ¿Qué pasó hoy? Titubeó y luego negó con la cabeza una vez. Nada que quiera poner en palabras ahora mismo. Está bien. No insistí. Eso pareció importar. Después de unos segundos se recostó de nuevo, soltando un largo suspiro. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por no preguntar 2 veces. Me encogí de hombros ligeramente. Tú tampoco me preguntaste a mí. No hacía falta, dijo. Lo miré. ¿Lo mismo? ¿Lo mismo? Confirmó. Eso debería haber sido el final. Pero no lo fue, porque ahora había ese entendimiento silencioso entre nosotros. Algo no dicho pero compartido. Y una vez que aparece ese tipo de cosa, es difícil ignorarlo. Me moví un poco, girándome más hacia sin darme cuenta del todo. ¿Siempre eres tan bueno con la gente?, pregunté. Frunció el ceño levemente. No diría eso. Lo eres, dije. Sabes cuándo hablar, cuándo no. La mayoría de la gente no. Lo consideró. Creo, dijo despacio, que simplemente aprendes lo que la gente necesita cuando los ves en su peor momento. Eso me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho hasta entonces. Sí, dije en voz baja. Tiene sentido. Nos sostuvimos la mirada un segundo más que antes. Luego ninguno apartó la vista. No era intenso de forma dramática, solo constante, como si ambos hubiéramos dejado de pretender no notar algo. George fue el primero en romperlo, pero no alejándose. Preguntó más suave esta vez. ¿Estás bien ahora? La pregunta era simple, pero ya no se trataba del turno. Yo lo sabía. Sí, dije. Mejor de lo que estaba. Asintió como si eso importara más que cualquier otra cosa. Bien. Otra pausa. Más larga esta vez. El tipo que se estira lo suficiente para hacerte consciente de cada pequeño detalle. La distancia entre ustedes, la forma en que la respiración se sincroniza sin intentarlo, la tensión silenciosa de algo que está a punto de pasar, o no. No estaba seguro de cuál sería. Benjamin, dijo. Era la primera vez que usaba mi nombre desde que llegamos. Sí, titubeó. No inseguro, solo cuidadoso. No tienes que irte ahora mismo, dijo.
Si no quieres. Solté un pequeño suspiro. No pensaba hacerlo, admití. Algo en su expresión se suavizó. Está bien. Ninguno se movió, pero el espacio entre nosotros ya no se sentía igual. Se sentía más pequeño, más cálido, como si ambos hubiéramos entrado en él sin decirlo en voz alta. Después de un rato apoyé la cabeza contra el sofá, mirando el techo. ¡Qué curioso!, dije. ¿Qué? Si me hubieras dicho hace una hora que estaría aquí, habría dicho que no. ¿Sí? Sí. ¿Y ahora? Giré un poco la cabeza, mirándolo. Ahora me alegro de haber dicho que sí. Sostuvo mi mirada de nuevo. Más tiempo esta vez. Sin dudarlo. Yo también, dijo, y eso fue todo. Ningún gran momento. Ningún cambio dramático. Solo dos palabras que se sentían más pesadas de lo que deberían. No hablamos mucho después de eso. No hacía falta. En algún momento me acerqué sin pensarlo. Solo lo suficiente para que nuestros hombros se rozaran ligeramente. Él no se apartó. No reaccionó en absoluto. De hecho, excepto por el hecho de que su respiración cambió ligeramente, más lenta, como si también lo hubiera notado. Nos quedamos así, en silencio, quietos, cómodos de una forma que no tenía sentido para dos personas que acababan de conocerse. Y en algún punto de ese silencio me di cuenta de algo que no esperaba. Esto ya no se trataba solo de evitar estar solo después de un turno largo. Hacía rato que no lo era. Y a juzgar por la forma en que George no se había movido ni una fracción, él también lo sabía. No recuerdo haberme quedado dormido. Un segundo era consciente del silencio, del hombro de George tocando ligeramente el mío, del suave ruido de fondo al que habíamos dejado de prestar atención horas atrás. Y al siguiente me despertaba despacio, desorientado al principio, como si mi cerebro no hubiera alcanzado el lugar donde estaba. La habitación estaba en penumbra, la luz de la madrugada apenas entraba por la ventana y ya no estábamos en extremos opuestos del sofá. En algún momento de la noche nos habíamos movido. No de forma dramática, solo lo suficiente. Yo seguía sentado, pero un poco hundido en la esquina. Y George, todavía ahí a mi lado, se había recostado en la misma dirección. Nuestros hombros descansando completamente uno contra el otro ahora. No solo rozándose, demasiado cerca para llamarlo accidental. Me quedé quieto, no porque estuviera incómodo, sino porque quería entender el momento antes de atravesarlo. Su respiración era constante, más lenta que la noche anterior, realmente dormido. Y por un segundo solo existía allí. Sin prisa, sin ruido, sin el peso de todo lo que esperaba fuera de este apartamento. Solo esta pausa compartida y silenciosa en el tiempo. Me moví ligeramente, con cuidado de no despertarlo. Pero sus ojos se abrieron de todas formas. No sobresaltado, solo consciente. Ambos nos quedamos congelados un segundo. Luego soltó un suspiro quieto, como si estuviera volviendo a conectarse. «Hola», murmuró. «Hola». Ninguno se movió de inmediato. Luego se enderezó un poco, sin apartarse del todo, solo lo suficiente para mirarme bien. «¿Cuánto tiempo estuve fuera?», preguntó. «Ni idea», dije. «Igual aquí», asintió, frotándose la cara despacio. «Perdón», añadió. «No quería quedarme dormido encima de ti». «No lo hiciste», dije. Yo también estaba ahí. Eso le sacó una pequeña sonrisa. «Bien», dijo. Hubo una pausa, no incómoda, solo diferente a la de la noche anterior, porque ahora no eran solo dos extraños evitando ir a casa. Ahora había memoria, conciencia, algo real sentado entre nosotros. Me levanté primero, estirándome un poco. «¿Qué hora es?», miró el reloj. «Temprano. Demasiado temprano para funcionar». «Sí», murmuré. «Suena correcto». Él también se levantó, más lento que yo, como si su cuerpo aún estuviera poniéndose al día. «¿Te vas?», preguntó. La pregunta era casual, pero había algo debajo. «¿Lo noté? Probablemente debería», dije. Asintió una vez. No discutió. No intentó convencerme de quedarme. Y de alguna forma eso lo hizo más difícil. Agarré mis cosas, de repente consciente del regreso a la realidad, el mundo exterior, las responsabilidades, el ruido. En la puerta dudé. No lo planeé. Simplemente pasó. George lo notó de inmediato. «¿Estás bien?», preguntó. Lo miré. Realmente lo miré esta vez a la luz del día. No parecía diferente. Solo más claro. «Sí», dije. Luego, después de un segundo. «Anoche fue». Me quedé a medias. No lo completó. Solo esperó. «¿Inesperado?». Terminé. Asintió ligeramente. «Sí», dijo. Lo fue. Otra pausa.
Luego añadió, más bajo esta vez. No de mala manera. Sentí algo moverse en el pecho. Sí, dije. No de mala manera. Nos quedamos allí un segundo más de lo necesario. Luego alcancé la puerta. Benjamin. Me detuve, me giré. Sí. Se acercó un poco. No demasiado. Solo lo suficiente. Si alguna vez tienes otro turno así, dijo, eligiendo las palabras con cuidado, no tienes que lidiar con ellos solo. Ahí estaba de nuevo. Esa misma honestidad. Simple, directa, peligrosa de una forma quieta. Asentí despacio. Lo mismo para ti, dije. Algo en su expresión cambió ante eso. Más suave. Sí, dijo. Abrí la puerta, salí, y por un segundo pensé que eso sería todo. Una noche, un momento, algo que se queda contenido. Pero mientras caminaba me di cuenta de algo que no me sentaba bien. No me sentía terminado, ni de cerca. Y a juzgar por la forma en que George había dicho mi nombre antes de que me fuera, él tampoco. Me dije que no pensaría en él, que fue solo una noche. Un momento compartido entre dos personas lo suficientemente cansadas como para bajar la guardia. Eso era todo lo que se suponía que era. Pero el problema con los momentos así es que no se quedan donde los dejas. Te siguen. Todo el día. Me atrapaba a mí mismo divagando mitad de conversaciones en el trabajo, caminando entre habitaciones, incluso quedándome quieto un segundo de más. Mi cerebro seguía repitiendo cosas pequeñas. La forma en que dijo mi nombre, las pausas quietas que no se sentían vacías, la forma en que todo se había sentido fácil. Demasiado fácil. Al final de mi turno estaba exhausto de nuevo. Pero esta vez no era solo físico. Era ese mismo peso creeping de vuelta, el que George de alguna forma había hecho desaparecer durante unas horas. Y odié lo rápido que noté la diferencia. Salí. Misma calle, mismo aire frío, pero esta vez no había camión de bomberos. No había George apoyado contra él como si hubiera estado esperando algo sin darse cuenta. Me quedé allí más tiempo del necesario. Luego saqué el teléfono y lo miré. Ni siquiera tenía su número. Solté un suspiro quieto, casi riéndome de mí mismo. Claro, murmuré. Una noche, sin intercambio, sin plan, solo confianza. Y ahora estaba parado afuera como un idiota, deseando algo más concreto que un recuerdo. Empecé a caminar. Me dije que lo dejara, que si importaba habría sido más claro, que si él quisiera. Benjamin. Me detuve, me giré, y ahí estaba. George caminando hacia mí como si esto no fuera extraño en absoluto. Como si tuviera perfecto sentido que apareciera exactamente en el momento en que estaba pensando en él. Tienes que estar bromeando, dije por lo bajo. Sonrió ligeramente, un poco sin aliento. Esperaba que todavía estuvieras aquí, dijo. ¿Estabas esperando? Pregunté. Sí. Frenó al acercarse, deteniéndose a unos pasos delante de mí. Por un segundo ninguno habló. Luego pregunté. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo sabías que estaría aquí? Se encogió de hombros ligeramente. Mismo horario, ¿no? Parpadeé. ¿Lo recordaste? Sí. Eso no debería haber pegado tanto como lo hizo, pero lo hizo. Me crucé de brazos un poco, estudiándolo. Así que simplemente apareciste. Más o menos. No había duda en su respuesta. Ningún intento de hacerlo sonar casual. Simplemente era lo que era. Solté un pequeño suspiro. ¿Eso es muy confiado o muy arriesgado? Probablemente ambas, dijo. Sonreí a pesar de mí mismo. Nos quedamos allí de nuevo, igual que la noche anterior. Pero diferente, porque ahora sabíamos exactamente qué era esto. O al menos que era algo. ¿Vas a casa? Preguntó. Dudé y luego me encogí de hombros a medias. Estaba pensando en ello. Sí, dijo en voz baja. Igual. Una pausa. Luego. No tienes que, añadió. Ahí estaba de nuevo. Sin empujar, sin asumir, solo ofreciendo. Lo miré. ¿Haces esto a menudo? Pregunté. Exhaló suavemente, casi divertido. Segunda vez en mi vida. Bien, dije. Me siento honrado. Deberías. Negué con la cabeza, sonriendo, pero no aparté la vista. Y él tampoco. ¿Estás seguro de que esto no es solo para evitar ir a casa? Pregunté. Se acercó un poco. No lo suficiente para cruzar una línea, solo lo suficiente para que el espacio entre nosotros se sintiera intencional. No, dijo. Esa respuesta cayó diferente esta vez. Más clara. Bien, dije en voz baja. Otra pausa. Luego añadí, porque para mí tampoco es solo eso. Algo en su expresión cambió, sutil pero real. ¿Sí? Sí. Nos quedamos allí un segundo más.
Luego asintió ligeramente, como si hubiera tomado una decisión. Ven, dijo. Camina conmigo. No sube. No quédate otra vez. Solo caminar. Y por alguna razón eso se sintió más grande. Me puse a su lado sin otra palabra. Esta vez no se trataba de no querer estar solo. No sé. Trataba de agotamiento ni de distracción ni de esperar a que el ruido en nuestras cabezas se calmara. Esta vez lo estábamos eligiendo. No fuimos directo a su casa. Esa fue la primera diferencia. La noche anterior todo había sido sobre escapar de algo. Ruido, agotamiento, lo que fuera que pesaba demasiado en nuestras cabezas. Pero ahora caminamos, sin destino al principio, solo lado a lado, igualando el paso sin pensarlo. La ciudad se sentía diferente a esa hora. Más quieta pero no vacía. Luces todavía encendidas en ventanas al azar. El sonido distante del tráfico. El tipo de quietud que hace que las conversaciones se sientan más honestas. ¿Siempre eres tan impulsivo? Pregunté después de unos minutos. George me miró de reojo. ¿Me seguiste a casa ayer? Punto justo. Sonrió ligeramente de lado. Entonces no soy el único. Negué con la cabeza, pero no discutí. Caminamos otra cuadra en silencio. No incómodo, solo conscientes. Luego él dijo, no esperaba volver a verte. Levanté una ceja. Literalmente viniste a buscarme. Sí, admitió. Eso no significa que esperara que funcionara. Entonces, ¿cuál era el plan si no estaba? Lo pensó un segundo. Ir a casa, dijo. Lo estudié. Eso suena a un mal plan de respaldo. Lo era. Eso me hizo reír en voz baja. Había algo en lo honesto que era que hacía que todo se sintiera anclado. Sin juegos, sin pretender que lo tenía todo resuelto. Solo apareciendo. Casi me fui, dije. Me miró rápido. ¿Sí? Sí. Como 30 segundos antes de que aparecieras. Soltó un suspiro por la nariz. Eso es molesto. Buen timín, aunque, añadí. Sí, dijo. Lo es. Bajamos el paso al llegar a una calle más quieta. Menos tráfico, más espacio. En algún momento nuestras manos se rozaron. No intencional, tampoco exactamente accidental. Ninguno se apartó de inmediato, pero tampoco reaccionamos. Solo lo dejamos pasar. Luego, de forma natural, creamos un poco de espacio otra vez. No distancia. Solo lo suficiente para evitar que las cosas se inclinaran demasiado rápido hacia algo que ninguno había definido del todo todavía. ¿Alguna vez piensas en lo raro que es esto? Pregunté. ¿Todo? Sí. Asintió ligeramente. Un poco. Y, no me importa realmente, dijo. Esa respuesta salió demasiado fácil, como si ya hubiera hecho las paces con ello. Lo miré de nuevo, más cuidadosamente esta vez. No le das demasiadas vueltas a las cosas, ¿verdad? Si les doy, dijo. Solo que no a esto. Eso pegó. ¿Por qué no? Pregunté. Frenó un poco, girando la cabeza hacia mí. Porque esto no se siente como algo a lo que debería darle vueltas. No había duda, ninguna incertidumbre, solo certeza. Y de alguna forma eso me hizo mirar inseguro por un segundo. No sobre él, sino sobre lo rápido que esto se estaba volviendo algo real. Nos detuvimos en un semáforo. La luz estaba en rojo, pero no venían autos. Ninguno se movió. Todavía podrías decir que esto es una mala idea, dije. Me miró. ¿Quieres que lo diga? Preguntó. No, dije de inmediato. Eso lo hizo sonreír. Pequeña pero real. Entonces no lo diré. La luz cambió. Cruzamos. Esta vez, cuando nuestras manos se rozaron de nuevo, ninguno se apartó. No de inmediato. No fue dramático. Ningún agarre repentino. Ninguna declaración. Solo dedos tocándose ligeramente y luego quedándose, probando. Y cuando ninguno retiró la mano, esa fue la respuesta. No nos tomamos de la mano del todo. Todavía no, pero tampoco nos separamos. Ese espacio entre el casi y algo más. Nos quedamos ahí, cómodos. Cuando finalmente llegamos a su edificio, nos detuvimos afuera, el mismo lugar que la noche anterior. Pero ahora todo se sentía diferente. Menos incierto, más intencional. ¿Subes? Preguntó. Lo miré esta vez. No había duda. Sí, dije. Asintió una vez, como si esperara esa respuesta. Entramos. El apartamento se sentía familiar ahora. No nuevo, no demasiado, solo suyo. Y de alguna forma un poco menos ajeno para mí también. Cerró la puerta detrás de nosotros, más quieto que antes. Ninguno se movió de inmediato. Solo nos quedamos allí frente a frente. Sin distracciones ahora. Sin caminar.
sin ruido exterior. Solo esto. ¿Cansado? Preguntó. Un poco, dije. Igual. Una pausa. Luego, ¿sofá otra vez? Añadió. Sonreí ligeramente. Sí, dije. El sofá está bien. Fuimos allí sin otra palabra. Nos sentamos más cerca esta vez. No extremos opuestos. Ni siquiera un hueco notable. Solo la televisión encendida de nuevo, más por costumbre que por intención. Pero ninguno de los dos la miraba, porque ahora el silencio entre nosotros ya no se trataba de recuperación. Se trataba de algo que se estaba construyendo. Lento, constante e imposible de ignorar. Ya no fingimos. Esa fue la mayor diferencia. La primera noche todo había sido medido, como si ambos estuviéramos probando qué tan cerca podíamos llegar sin volcarnos a algo real. Ahora ya estábamos ahí. No del todo definido, no etiquetado, pero lo suficientemente real como para que ninguno actuara como si no lo fuera. Nos sentamos en el sofá más cerca que antes. Sin hueco esta vez. Mi brazo descansando a lo largo del respaldo, su hombro ligeramente girado hacia mí. La televisión seguía puesta. Todavía irrelevante. «¿Estás callado?», dijo después de un rato. «Tú también». «Sí», admitió. «Pero el mío es más de pensar». Lo miré de reojo. «¿Sobre qué?». No respondió de inmediato. Luego, «sobre lo rápido que esto se está moviendo». Eso me sorprendió. «No pareces del tipo que se preocupe por eso», dije. «No lo soy», respondió. «Normalmente». «Entonces, ¿por qué ahora?». Giró la cabeza, encontrando mis ojos de lleno. «Porque esto no se siente usual». Ahí estaba de nuevo. Esa honestidad. No salió pesada. Salió constante. Y de alguna forma eso lo hizo más difícil de ignorar. «Sí», dije en voz baja. «No lo es». Una pausa. No incómoda, solo cargada. Luego añadí. «¿Eso te molesta?». Negó con la cabeza de inmediato. «No». «¿Entonces qué?». Se inclinó un poco hacia adelante, codo sobre las rodillas, pensando. «Solo me hace querer no arruinarlo», dijo. Eso cayó más profundo que cualquier otra cosa hasta entonces. Lo estudié un segundo. «¿Crees que lo harás?». Pregunté. Soltó un pequeño suspiro. «No lo sé». Asentí despacio. Justo. Otra pausa. Luego me miró de nuevo, más cuidadosamente esta vez. «¿Y tú?». Preguntó. «¿Qué hay de mí? ¿Te preocupa?». Lo pensé. Realmente lo pensé. Luego negué con la cabeza. «No», dije. «¿Por qué no?». «Porque no creo que esto se sienta como algo frágil», respondí. Su expresión cambió ligeramente. «¿Cómo?». Me recosté, dejando que mi cabeza descansara contra el sofá. «Las cosas frágiles se sienten inciertas», dije. «Esto no». Me observó de cerca. «Entonces, ¿qué se siente?». Volví a encontrar su mirada. «Como algo en lo que ya estamos». Eso cambió el aire. No de forma dramática, pero lo suficiente. No apartó la vista, no bromeó, no se desvió, solo se quedó ahí con ello. «Sí», dijo después de un segundo. Exactamente eso. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de conciencia, de elección, del hecho de que ninguno se estaba echando atrás. Me moví un poco, girándome más hacia sin pensarlo. Él no se apartó, ni siquiera dudó. «George», dije. «Sí, sigues haciendo eso». «¿Qué?». «Aparecer». Eso lo tomó por sorpresa. No visiblemente, pero lo suficiente. «Quiere decir», añadí, «anoche». «Hoy». «No dudas». Me miró un largo segundo y luego dijo en voz baja. «He dudado antes». Algo en su tono hizo que eso se sintiera más pesado de lo que sonaba. «Sí, sí», dijo. No terminó bien. No pregunté más. No hacía falta. «Me alegra que no hayas dudado esta vez», dije. Ese fue el momento en que algo cambió de nuevo. No hacia afuera, internamente. Porque ahora no se trataba solo de la situación. Se trataba de él y de mí. Y del hecho de que ambos estábamos eligiendo quedarnos en esto, lo que fuera que se estuviera convirtiendo. Se recostó de nuevo, más cerca esta vez sin pensarlo. Nuestros hombros presionados completamente juntos ahora. No como un contacto, no accidental, intencional. Nos quedamos así, en silencio, respirando constante, sin prisa por llenar el espacio. Después de un rato dijo, más suave ahora. «¿Alguna vez piensas en lo que pasa después de esto?». No respondí de inmediato. «¿Después de qué?». Pregunté. «Esto», dijo. «Esta noche. Mañana. Después de la parte en la que esto es nuevo». Esa era una pregunta real, no casual. Giré un poco la cabeza, mirándolo.
¿Quieres que termine ahí? Pregunté. Su respuesta llegó al instante. No. Algo se asentó en mi pecho. Entonces esa es tu respuesta, dije. Me estudió un segundo. ¿Estás muy seguro? Dijo. Lo estoy, respondí. ¿Por qué? Sostuve su mirada. Porque no siento ganas de alejarme de esto. Eso fue todo. Ningún gran discurso, ninguna confesión dramática. Solo verdad. Y fue suficiente. Asintió una vez, lento, seguro. Sí, dijo. Yo tampoco. No apresuramos nada después de eso. No hacía falta, porque lo que fuera que esto fuera, ya había cruzado el punto de ser solo algo casual. Y ninguno de los dos fingía lo contrario ya. La mañana siguiente no se sintió incierta. Así supe que esto no era solo un momento. Me desperté más despacio esta vez, no desorientado, no confuso, solo consciente. El tipo de conciencia que se asienta en el pecho antes de que los pensamientos se pongan al día del todo. George ya estaba despierto, sin moverse mucho, solo sentado allí ligeramente girado hacia mí, como si hubiera estado despierto un rato pero no quisiera romper todavía lo que fuera esto. «Buenos días», dijo en voz baja. «Buenos días». Sin incomodidad, sin reinicio. Eso era nuevo. Me senté, pasándome una mano por el pelo, dejando que el silencio se sentara entre nosotros un segundo. No se sentía frágil. Se sentía estable. «¿Dormiste bien?», preguntó. «Sí», dije. «¿Tú?», asintió. «Mejor de lo usual». Le creí. Hubo una pausa. Luego añadió, más cuidadosamente esta vez. «¿Sigues bien estando aquí?». Esa pregunta importaba. No porque yo estuviera inseguro, sino porque se estaba asegurando de que no me quedara por costumbre. Lo miré. «Sí», dije. «Lo estoy». Algo en su expresión se relajó. No alivio exactamente, pero confirmación. «Bien», dijo. No nos apresuramos a levantarnos. No saltamos a la conversación. Solo nos quedamos allí un poco más, dejando que el silencio existiera sin necesidad de llenarlo. Después de un rato me levanté, estirándome un poco. «La vida real va a empezar a exigir atención pronto», dije. «Sí», respondió. Desafortunadamente, agarré mis cosas más despacio de lo necesario. No porque no quisiera irme, sino porque esto ya no se sentía como algo de lo que simplemente te alejas de forma casual. En la puerta me detuve de nuevo. Igual que ayer, pero diferente. Porque ahora sabía por qué. George se acercó, sin dudar, sin inseguridad, solo presente. «Así que», dijo, «esto no se siente como una cosa de una sola vez». Negué con la cabeza. «No», dije. «No lo es». «Bien», respondió. Una pequeña pausa. «¿Entonces estás libre mañana?», preguntó. Simple, directo. Sonreí ligeramente. «Sí», dije. «Lo estoy». «Pasa», dijo. «No después de un turno. No porque estemos agotados. Solo normalmente». Eso importó más que cualquier otra cosa que hubiera dicho hasta entonces. «Sí», asentí. «Me gustaría». Nos quedamos allí un segundo más, sin alargarlo, sin evitar nada, solo reconociendo en lo que esto se había convertido. «Nos vemos, George», dije. «Nos vemos, Benjamin». Salí. Esta vez el aire no se sentía pesado. No se sentía como si algo estuviera esperando alcanzarme. Se sentía claro. Y mientras caminaba me di cuenta de algo que no había esperado cuando todo esto empezó. Esto ya no se trataba de escapar de nada. Ni del ruido, ni del agotamiento, ni de estar solo. Se trataba de elegir a alguien. En silencio, de forma natural, sin forzarlo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió suficiente.